Increíble revelación. 5 días después de ser echado, un sobre amarillo transformó nuestra relación. Javier no podía entender por qué. Era un arquitecto talentoso, con una carrera prometedora y una reputación envidiable. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su vida se desmoronó. Despedido sin previo aviso de la prestigiosa firma en la que había entregado su alma, se sintió como una sombra en su propia ciudad. Lloraba en silencio mientras el eco de su viejo despacho resonaba en su mente. ¿Cómo había sucedido esto? La semana que pasó se sintió eterna, cada día más oscuro que el anterior. La ansiedad lo invadía. Sus pensamientos bailaban en un torbellino de dudas y miedo al futuro. Una mañana, la luz del sol le rompía la rutina de gris. Abrió la puerta de su hogar y ahí estaba. Un sobre amarillo, viejo como la memoria de su abuela. Al leer la carta desgastada, revivió los momentos de su infancia, cuando ella lo guiaba con sus sabias palabras. «No dejes que un revés te defina», decía, mientras le mostraba maquetas de edificios que nunca existieron. Los documentos en el sobre eran aún más impactantes. Una herencia familiar secreta, un antiguo estudio de arquitectura olvidado, una raíz que podría conectar su pasado con su presente. Un torrente de emociones lo invadió. La esperanza danzaba entre la angustia. Su abuela siempre había sido su faro, pero ahora esa luz parecía un peso que le aplastaba el pecho. La presión de honrar un legado, de no fracasar como siempre le habían enseñado, lo consumía. Se le nublaba la mente. ¿Acaso podría revivir ese estudio? La respuesta parecía distante y aterradora. Mientras trataba de decidir, el peso de las expectativas familiares se cernía sobre él como un manto oscuro. Su familia, que había sacrificado tanto, le recordaba la importancia de no dejarse vencer. «Eres un arquitecto, no un desempleado», le decía su madre, pero cada palabra le provocaba ansiedad por lo que la sociedad pensaría de él, ahora sin empleo y con un futuro incierto. Noche tras noche, sus pensamientos lo mantenían despierto, la respiración irregular y el corazón latiendo en un mar de contradicciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Movido por la determinación, Javier se adentró en la revitalización del estudio, con una chispa de pasión renovada. Sin embargo, en su camino emergieron los fantasmas de su antiguo jefe. Un hombre cruel y astuto que se había deleitado en su destitución estaba al acecho, listo para saborear cada error que cometiera. Sentía el peso de su mirada, el frío cálculo de un rival que no se detendría ante nada por arruinarlo. Las decisiones que ahora debía tomar no solo afectarían su carrera, sino también la esencia de quien era. La integridad que su abuela le inculcó chocaba con la presión de un mundo implacable. La historia se tornaba más complicada conforme profundizaba en los archivos del antiguo estudio, y mientras sus pensamientos giraban, una revelación estalló en su mente. Había ecos de secretos mal guardados que podrían involucrar a su antiguo jefe. La indignación creció en su interior, pero también el miedo. ¿Debería arriesgarlo todo al exponer una verdad incómoda que podría cambiar su futuro y el de muchos otros? Finalmente, al borde de una decisión importante, Javier se encontraba en un cruce de caminos, con el eco de su abuela resonando en su mente. ¿Sería el fracaso el camino más fácil, o se atrevería a enfrentar el reto, dispuesto a revelar la verdad? La angustia le envolvía mientras cerraba los ojos. La respuesta no era clara. Todo estaba en el aire. Javier se encontraba atrapado en sus pensamientos, sentado en la vieja mesa de dibujo que había pertenecido a su abuelo.
El flequillo de sus recuerdos se entrelazaba con la realidad presente, una mezcla de nostalgia y ansiedad. Varias hojas con bocetos inacabados y piezas de maquetas de edificios abandonados descansaban frente a él. ¿Cuántas veces había querido transformar esos simples trazos en grandes proyectos? La respuesta siempre había sido clara hasta que la vida decidió enredar sus planes. Decidirse a revivir el viejo estudio significaba abrir una puerta a su pasado, pero también aceptar el riesgo de enfrentar viejas heridas. Se levantó y comenzó a organizar el desorden acumulado. Cada trazo que daba era un pequeño acto de rebelión, una declaración de que no se dejaría llevar por el desánimo. La luz que entraba por la ventana aumentaba cada vez que ordenaba un papel, cada vez que daba forma a una idea. Con cada acción, su determinación crecía, al igual que el deseo de demostrarle al mundo, especialmente a su madre y a su antiguo jefe, que no era un hombre acabado. Sin embargo, las dudas seguían acechándolo, como sombras disimuladas en la penumbra. ¿Realmente podría convertir el antiguo estudio en un referente, en un espacio que hablara de sueños? ¿O sería solo una sombra de lo que había sido su vida profesional? Cada boceto finalizado parecía una declaración más de su desafío interno. Pero, a pesar de la motivación que encontraba en el trabajo, su mente no podía dejar de pensar en el riesgo que implicaba. Exponer las verdades escondidas, dignificar una memoria familiar, sería también una declaración de guerra. Los secretos relacionados con su antiguo jefe se repetían en su mente. La preocupación crecía al imaginarse en las redes de su propia revelación, lo cual podría resultar en dolorosas repercusiones. ¿Era posible que todo su esfuerzo se viera truncado por la ambición ruin de otro? Las imágenes de su antiguo lugar de trabajo resurgieron, las miradas burlonas, el frío silencio después de su despido, la angustia de ser el blanco de la crítica. Cada recuerdo se transformaba en una frontera que debía cruzar, una batalla que librar en su mente. Decidió que lo mejor sería informarse más a fondo sobre lo que había sucedido aquella fatídica tarde. La búsqueda lo llevó a los registros de la empresa, donde hizo descubrimientos desconcertantes. No solo encontró irregularidades que podrían coincidir con su despido, sino que, al profundizar, se dio cuenta de que su antiguo jefe tenía un pasado manchado de corrupción. La ira y el miedo chocaron en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Este conocimiento podía convertirse en su carta de triunfo o en una red que lo atraparían. Mientras ponderaba sus opciones, la imagen de su abuela volvió a su mente. Ella lo había enseñado a nunca rendirse, a buscar la justicia incluso cuando los tiempos eran difíciles. Algo en su legado lo instaba a avanzar, a hacer lo correcto, pero también lo advertía sobre las consecuencias de cualquier decisión apresurada. La integridad en el trabajo y la dignidad en su vida eran lecciones que una vez había atesorado. Era esencial encontrar el equilibrio entre la justicia y la autopreservación. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, sentía que la decisión se aproximaba rápidamente. Era el momento de revelar lo que había descubierto y posiblemente arriesgarlo todo, o debería quedarse callado y enfocarse en construir su propio futuro desde el estudio. La angustia palpitaba en su pecho mientras tomaba una respiración profunda. El teléfono sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Fue un mensaje de su antiguo colega, un aviso de que su exjefe lo estaba buscando. La tensión aumentó, la confrontación era inminente y la pregunta se hacía más evidente. ¿Era el momento de enfrentar su destino o dejar que el miedo supervisara su camino? Javier comprendió que esta puede ser la oportunidad definitiva para cambiar su historia y se preparó mentalmente para lo que vendría, en un mundo que seguía marchando inexorablemente hacia adelante. La puerta a la verdad comenzaba a abrirse ante él. Javier sentía el zumbido de la adrenalina en sus venas mientras contemplaba el mensaje en la pantalla de su teléfono. Esa última comunicación lo llevaba a un cruce de caminos que había imaginado, pero nunca deseado. Afloró en su interior una mezcla de curiosidad y temor.
¿Por qué lo buscaba ahora? ¿Había algo más en juego que simplemente unas palabras sobre su pasado laboral? Minutos después, su mente se vio invadida por una serie de estrategias. Reconocía que debía prepararse para cualquier tipo de encuentro. No podía permitir que el miedo una vez más lo dominara. La satisfacción de haber dado un primer paso hacia la organización de su estudio era ahora un leve consuelo ante la inquietud que le generaba el posible enfrentamiento. Colocó el celular sobre la mesa con determinación. Era hora de enfrentar las sombras. La semana avanzaba, marcada por la inminente confrontación que lo llenaba de resolución. Javier se sumergía en los planos y bocetos, su forma de prepararse para una batalla que no solo era profesional, sino profundamente personal. Cada línea que trazaba en la hoja se convertía en un símbolo de su resistencia, pero, por dentro, el conflicto era feroz. La idea de desenmascarar a su antiguo jefe lo atormentaba y lo llenaba de incertidumbre. Tenía el poder de cambiarlo todo, pero ¿a qué precio? Mientras trabajaba sobre un nuevo diseño, su mente divagaba de vez en cuando hacia el pasado. Recordaba las noches en vela durante sus años de carrera, creando edificaciones que mezclaban funcionalidad con arte. Las dudas sobre su futuro y su capacidad para volver a crear sin la sombra del fracaso lo abrumaban. Javier supo que no bastaba con el trabajo del diseño. Debía encontrar un hilo conductor que lo uniera a su propio carácter, a su identidad perdida entre la frustración de los años. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, comenzó a levantar una red de contactos en su antigua industria. Sabía que no podía permitir que el miedo lo mantuviera alejado de las oportunidades que se presentaban. Cada encuentro con antiguos colegas era una mezcla de nostalgia y esperanza. Descubrió que había quienes estaban dispuestos a apoyarlo, a ofrecerle información clave que podía ayudarle en su búsqueda de justicia. La motivación por construir algo propio, por reivindicarse frente a sus propios temores, estaba creciendo a un ritmo inusitado. Javier comprendía que su llegada al estudio no solo debía ser un acto de reconstrucción creativa, debía ser un acto de resistencia frente a los demonios que lo habían mantenido cautivo por demasiado tiempo. Un nuevo diseño no era más que la primera capa de un proceso mucho más profundo. Necesitaba abordar la llegada del día en que confrontara a su ex jefe, sabiendo que no solo era un cargo de responsabilidad, sino también un acto de reivindicación personal. Finalmente, el día señalado llegó. En medio de esa tensión acumulada, decidió realizar un pequeño ritual. Se vistió de manera elegante, como si asistiera a una entrevista de trabajo, no solo por respeto hacia el otro, sino por respeto a sí mismo. El mirar al espejo se volvió un momento crucial para la reafirmación de su identidad. Cada prenda que se colocaba representaba una capa que caía del pasado: inseguridad, miedo, decepción. Se dirigió al punto de encuentro definido en el mensaje. Caminó con paso firme, consciente de que lo que estaba por enfrentar podría ser el principio de la verdad o la conclusión de su autolibertad. Mientras se acercaba al lugar, una ráfaga de pensamientos se apoderó de él. ¿Sabía su exjefe que Javier poseía información crucial? ¿Qué implicaciones tendría esto para su futuro profesional y personal? Las preguntas giraban en su mente, convirtiendo cada paso en una declaración silenciosa de poder. Cuando al fin se encontró con su antiguo superior, un silencio pesado envolvió el encuentro. La tensión se podía palpar en el aire, y Javier comprendió que aquel instante era más que un simple diálogo. Era un enfrentamiento en el que cada palabra contaría. Había llegado el momento de confrontar no solo a su jefe, sino también a la sombra de sus propios miedos que había arrastrado durante su trayectoria. De pie frente a él, Javier sintió que una oleada de fuerza lo envolvía. Era imposible retroceder. La verdad que había descubierto había formado un torrente potente de determinación. ¿Iba a usar esa información como una herramienta o como un arma? La decisión pulsaba en su mente y el tiempo se detuvo por un instante. Una voz interior susurró: «Este es el momento de luchar por lo que mereces». Pero antes de que pudiera emitir su primera palabra, el ex jefe interrumpió, sonriendo con una confianza perturbadora.
Sabes que no tienes nada en tu contra, ¿verdad? Las palabras resonaron en su mente como un eco, desafiándolo. La tensión se intensificó. El futuro de Javier pendía de un hilo, y ya no habría vuelta atrás. La respuesta del ex jefe pareció cortar el aire con la misma precisión que un cuchillo afilado. Javier sintió cómo la adrenalina se concentraba en su pecho, y cada latido se convertía en una cuenta regresiva. Se percató de que no podía dejar que las palabras de su superior se convirtieran en un obstáculo. Había preparado su mente para esta confrontación, pero esa calma aparente parecía burlarse de su malestar interno. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, forzando a su voz a sonar firme, aunque sus entrañas se retorcían. Necesitaba recuperar el control de la conversación, transformar esa incertidumbre en impulso. El ex jefe sonrió de nuevo, pero esta vez había algo casi arrogante en esa expresión. «Has estado fuera del circuito durante mucho tiempo, Javier. Te crees más importante de lo que realmente eres. Yo tengo el poder aquí». Sus palabras caían sobre él como piedras, cada una resonando con una mezcla de burla y desdén. Javier condujo su pensamiento a un lugar más oscuro. Sabía que esa postura era una defensa. Su antiguo jefe escondía sus propias inseguridades detrás de la arrogancia. La revelación lo golpeó como un rayo. Haberse permitido ser un peón en el tablero de otra persona había sido su mayor error. Sin embargo, eso no se podía lamentar ahora. La necesidad de actuar ocupaba su mente. En lugar de responder desde la rabia, decidió canalizar su energía en una estrategia calculada. «He descubierto información que tu cliente podría considerar perjudicial», dijo, sintiendo que estaba pisando una línea peligrosa, pero necesaria. Era su momento de jugar sus cartas. El silencio que siguió fue tibio, casi palpable. El rostro del ex jefe, aunque confiado, revelaba un leve destello de preocupación que Javier no pasó por alto. Aprovechando ese instante, Javier continuó: «No estoy aquí para amenazarte, sino para hacerte entender que no voy a dejar que mis habilidades sean utilizadas en vano. Puedo ser útil, pero no bajo tus términos». Le sorprendió la claridad con la que se expresaba. Esa frase resonó en él como un eco de su decisión de no dejarse dominar por el temor. Una chispa de interés reemplazó la arrogancia en la mirada del ex jefe. «¿Y qué es lo que ofreces?», inquirió, levantando una ceja. Aquel cambio le otorgó a Javier un resquicio de confianza. Le costaba creer que su antiguo superior, a quien había considerado casi invulnerable, ahora mostraba vulnerabilidades. «Puedo conectar con contactos que tú no puedes. Mi red está renovada y llena de posibilidades. Una colaboración entre nosotros podría ser ventajosa para ambos», expuso. Al pronunciar esas palabras, Javier sintió que una pequeña luz se encendía dentro de él, un indicio de que estaba empezando a tomar el control de su vida profesional. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para cumplir su propósito? Mientras su ex jefe contemplaba sus palabras, la tensión en el ambiente se volvía casi tangente, y Javier comprendió que estaba cruzando un umbral crítico. La confrontación no solo implicaba a su antiguo superior, sino a sí mismo. Debía evitar perderse en un juego de víctimas. En ese instante, percibió que el verdadero desafío no radicaba solo en vencer a su antagonista, sino en dominar sus reacciones, en ser proactivo en su vida. El silencio se rompió cuando su ex jefe finalmente habló, su voz adquiriendo un matiz más grave. «¿Crees que yo confiaría en ti después de lo que pasó? ¿Qué te hace pensar que esta vez sería diferente?». Las palabras resonaron en la cabeza de Javier como un eco del pasado, y enfrentó la verdad. No se trataba solo de demostrar su valía, era una lucha continua contra su propia percepción de fracaso. «Porque he cambiado», respondió, y en esa afirmación se concentró su fuerza. Había dado un salto entre dos mundos, el de la rendición y el de la lucha. Este nuevo Javier sabía cuánto había crecido. La conversación se tornaba más compleja y con cada palabra buscaba deshacer las cadenas de su baja autoestima.
La batalla con su exjefe era también un pulso con la imagen que había mantenido de sí mismo. Cuando el exjefe pronunció un quizás, la incertidumbre quedó suspendida en el aire, mientras una nueva dirección se asomaba en el horizonte. Mientras Javier se preparaba para lo que vendría, entendió que cualquier camino tomado a partir de ahí definiría su futuro. Había revelado una pieza de su estrategia, pero el verdadero reto comenzaba ahora. La batalla no se ganaría en un solo encuentro. Sería un diálogo abierto que requeriría más ingenio del que había imaginado. Instantes después de cerrar el trato de forma ambigua, Javier sintió un pulso de optimismo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, la cuestión persistía. ¿Confiaría su antiguo jefe en él? ¿O sus viejas heridas seguirían dominando el juego? Era hora de prepararse, de desarrollar un plan que trascendiera una simple negociación. El futuro se desplegaba ante él como un tablero en blanco, listo para ser dibujado con nuevas oportunidades. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su propia audacia? La semana que siguió la reunión dejó a Javier en un estado de ebullición interna. Los días se deslizaban entre consultas a antiguos aliados y revisiones meticulosas de su estrategia. Su mente estaba obsesionada con las palabras de su exjefe, como un mantra que repetía constantemente. ¿Crees que yo confiaría en ti después de lo que pasó? Esa incertidumbre lo estimulaba, pero también lo asfixiaba. Mientras paseaba por la ciudad en plena tarde, Javier se encontró atrapado en sus pensamientos. La trama de su vida se había transformado en un rompecabezas que debía resolver. Había perdido el control en su anterior trabajo, pero ahora, como el rectificador de su destino, cada paso debía ser meditado. La adrenalina seguía fluyendo, pero no era solo por la confrontación. Era una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Se preguntaba si realmente había cambiado o si simplemente había aprendido a ocultar sus inseguridades. Se sentó en un café, su mente rebosante de ideas. Cuanto más reflexionaba, más claro se volvía el camino a seguir. No podía dejar que su antiguo jefe se convirtiera nuevamente en una figura de autoridad en su vida. Debía alimentar su red de contactos y revitalizar sus habilidades. La contemplación se convirtió en acción. Decidió iniciar un curso sobre negociación y gestión de conflictos en una institución cercana. Sabía que debía fortalecer su competencia para enfrentar desafíos aún mayores. En su primera clase, Javier sintió una oleada de renovada confianza. La instructor, una mujer de mirada intensa, desarmaba conceptos viejos que lo habían limitado por años. La negociación no es solo ganar, se trata de entender y construir relaciones, afirmaba. Sus palabras resonaban en su interior y despertaban habilidades que había dejado de lado. A medida que el curso avanzaba, Javier no solo expandía su conocimiento, también cuestionaba viejas creencias sobre sí mismo y su capacidad de influencia. Cada ejercicio práctico era un espejo que reflejaba sus inseguridades. No podía evitar recordar los momentos en los que había dudado, cuando su voz se apagaba en medio de otros. Pero esta vez estaba decidido a ser distinto. Practicaba las técnicas un día tras otro, enfrascado en sesiones individuales donde se simulaban negociaciones complejas. Aprendió a ser asertivo, a plantear sus intereses al tiempo que reconocía las motivaciones del otro lado. Con cada sesión, la firmeza en su discurso aumentaba, transformándose en una herramienta. Un día, mientras discutía un caso práctico, comprendió que el poder de la empatía era su mejor aliado. Podía entender su punto débil y transformarlo en una fortaleza. Después de todo, no estaba solo en la sala. Su inexperiencia era un peldaño más en la escalera de su crecimiento. Al finalizar el curso, Javier se sintió totalmente renovado. Tenía las herramientas, la visión y la habilidad de presentarse ante su exjefe de una manera nueva. Sin embargo, algo seguía burbujeando en su interior, el vacío de lo inconcluso. Tenía que regresar a la oficina, confrontar su pasado de una vez por todas, pero debía hacerlo bajo sus términos. En una noche oscura y quieta,
Javier se sentó frente a su computadora, decidido a escribir un email a su ex jefe. El cursor parpadeaba frente a él como una pequeña señal de desafío, retándolo a dar el paso final. De repente, mientras lo redactaba, recibió una alerta en su teléfono. Era un mensaje de un contacto antiguo que podría abrirle una puerta inesperada. ¿Te gustaría saber más sobre un proyecto relevante en nuestra organización? Puede que necesitemos a alguien con tu perfil. El corazón de Javier se aceleró. No solo era una oportunidad, sino un indicio de que su red comenzaba a reconstituirse. Pero, ¿cómo podría manejar las expectativas de este nuevo proyecto y, al mismo tiempo, la inminente confrontación con su ex jefe? La respuesta a esa pregunta debía esperar, pero en ese instante, Javier sintió cómo los hilos de su futuro comenzaban a entrelazarse en una nueva narrativa. Con un suspiro profundo, hizo clic en «enviar» para su correo, mientras una chispa de incertidumbre iluminaba su pecho. La tiranía de la inseguridad había sido desafiada, pero el desenlace aún colgaba en el aire como una sombra. ¿Estaba preparado para lo que vendría y quién sería realmente cuando todo esto terminara? Javier sintió la tensión acumulada en su pecho mientras observaba el parpadeo del cursor en la pantalla. La idea de volver a interactuar con su pasado le llenaba de ansiedad, pero también de una energía renovada, dotada por su reciente formación. Aquella noche, la decisión de responder al mensaje de su antiguo contacto parecía crucial. Posar manos sobre el teclado era tan solo un acto físico, pero su significado trascendía la superficie. Era un paso hacia una nueva etapa, una que esperó durante tanto tiempo. Su mente se desvió hacia la propuesta. El proyecto mencionado parecía ofrecer la posibilidad de demostrar que era capaz de contribuir de manera significativa. Sabía que aquel mensaje no solo era una oportunidad laboral, era un indicio de que su valía profesional comenzaba a ser reconocida nuevamente. La presión durante los últimos días había empujado a Javier a emplear sus nuevas habilidades en la negociación. Con esa epifanía, decidió que el tiempo de titubear había terminado. Al día siguiente, Javier se preparó para la reunión. Se vistió cuidadosamente, eligiendo una camisa que simbolizaba su intención de destacar, de dejar atrás las sombras de su antiguo trabajo. La inquietud comenzó a transformarse en determinación a medida que se acercaba a la oficina de su antiguo contacto. Aquellos pasillos conectaban su pasado con lo que podría ser su futuro. Al entrar en la sala de reuniones, su corazón latía. Enfrentarse a la situación requería más que habilidad. Era un reto emocional. Javier respiró hondo y adoptó la postura que había practicado durante su curso. Todo lo aprendido cobraba vida en ese instante. La conversación fluyó con naturalidad. Su antiguo compañero comenzó a exponer el proyecto, gesticulando con entusiasmo, mientras Javier escuchaba con atención. Pero no fue hasta que le preguntaron su opinión que tomó el timón de la conversación. Se sintió en control, utilizando el poder de la empatía y lo aprendido en sus clases. Sus propuestas emergieron con claridad, conectando con las expectativas del proyecto. Se dio cuenta de que las habilidades que había cultivado eran más que herramientas. Eran parte de su nuevo ser. Después de esa reunión, Javier volvió a su casa sintiéndose más fuerte. Pero en el fondo, el eco de su ex jefe seguía resonando. ¿Confías en ti mismo? Era la pregunta que habría de desmantelar una por una las murallas de autosabotaje que lo habían frenado por tanto tiempo. Esa noche, dedicó tiempo a reflexionar, no solo sobre su éxito en la reunión, sino sobre sus aspiraciones. La incertidumbre que sentía anteriormente se había transformado en una llama de motivación. Su mente sopesaba un dilema. Estaba listo para impulsarse en su carrera, pero eso significaba lidiar con las repercusiones de su pasado. La oportunidad del proyecto podría abrirle puertas, pero su antiguo jefe no desaparecería. ¿Cómo podría centrar su enfoque en el presente sin dejar que esos recuerdos lo discapacitaran? Mientras meditaba sobre sus opciones, recibió un nuevo mensaje. Era de su instructor,
quien lo invitaba a una nueva charla sobre habilidades interpersonales en un evento bastante relevante. La invitación despertó en él una chispa de curiosidad y un renovado sentido de propósito. Las puertas que se abrían eran más accesibles de lo que había imaginado, y la forma en que gestionara sus próximas decisiones podría definir su trayectoria. Con la invitación grabada en su mente, Javier comprendió que no solo se estaba preparando para un nuevo trabajo, sino que estaba gestando una reinvención. Aprendió que cada paso, incluso los inciertos, eran esenciales para su evolución. En el día del evento, un nuevo encuentro lo aguardaba. Javier se sentía como un explorador en un territorio desconocido, enfrentado a la posibilidad de aprender más sobre sí mismo y sobre cómo navegar las relaciones en un mundo profesional. La conversación que había sembrado con su instructor podría ser más reveladora de lo anticipado. En la medida en que avanzaba hacia este nuevo desafío, Javier se percató de que la confrontación personal que había temido estaba, de hecho, a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su nuevo camino, especialmente al cruzarse de nuevo con su exjefe? La respuesta y los desafíos inminentes llenaban el aire de tensión y expectativa. Javier se presentó en el evento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las palabras de su instructor resonaban en su mente, recordándole que el verdadero crecimiento personal a menudo surgía de la incomodidad. Este pequeño recordatorio lo estimuló. Sabía que cada interacción era una oportunidad para demostrar no solo sus aprendizajes, sino también su nuevo enfoque hacia los problemas que enfrentaba. Mientras se movía entre los asistentes, se sintió un poco fuera de lugar. Muchos parecían tener un aire de confianza que él todavía luchaba por alcanzar. No obstante, una voz interna le decía que cada uno de ellos había recorrido su propio camino de autodescubrimiento. Desde esta perspectiva, Javier decidió observar y aprender, no compararse. Al final de una charla, se encontró frente a su instructor, quien le sonrió invitándola a participar de la conversación. Sin embargo, el instructor también mencionó algo inesperado. Un panel que discutiría la importancia de enfrentar los últimos fracasos y cómo estos podían ser catalizadores para el éxito. Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de exponer su historia, especialmente con la presencia de personas influyentes, le llenaba de angustia. En un momento de valor, reveló su experiencia más reciente, desde la pérdida de su trabajo hasta su búsqueda de nuevas oportunidades. Los ojos de su instructor se iluminaron. Javier, eso que acabas de compartir es una oportunidad valiosa para muchos. No subestimes el poder de la vulnerabilidad, le indicó. Ese consejo reverberó dentro de él. Javier se dio cuenta de que el miedo a su pasado no tenía por qué definir su presente. Era el momento de transformar la narración de su historia, de ver lo que había vivido como una base para su crecimiento, en lugar de una carga. Este cambio de perspectiva no solo le ofrecía una nueva forma de enfrentar sus retos, sino que también sería la clave para atraer nuevas conexiones y oportunidades. Con renovada determinación, decidió acercarse a algunos colegas en el evento. Se acercó a un grupo que discutía sus experiencias laborales. Cuando se unió a la conversación, el intercambio no solo fluyó con facilidad, sino que se convirtió en un intercambio genuino de aprendizajes. Como resultado, la conexión se sintió significativa. Javier mencionó su participación en el proyecto a su antiguo contacto, lo que generó interés inmediato. Sobre la base de esa conexión, Javier empezó a entrelazar temas de liderazgo y resolución de conflictos que realmente resonaban con él. Cada idea que compartía no solo mostraba su capacidad profesional, sino que, además, le daba voz a sus anhelos. En ese espacio, se sentía menos amenazado por su pasado y más emocionado por lo que podría desarrollar. La charla terminó, y Javier se dio cuenta de que había logrado más de lo que esperaba. El refuerzo positivo de sus pares en el evento lo alumbró. No solo había enfrentado su temor, sino que había creado un puente hacia la posibilidad de nuevas colaboraciones. Sin embargo, al salir, un mensaje aterrador llegó a su teléfono. Era de su antiguo jefe, quien le pedía una reunión.
La combinación de emoción y ansiedad por el futuro acentuaba su latido. ¿Qué sería esto? ¿El cierre que temía o una nueva oportunidad para redimir lo que había perdido antes? Mientras ajustaba sus planes, Javier sintió que esta confrontación podría convertirse en un cruce decisivo en su camino hacia la reinvención. Una pregunta persistente le urgía. ¿Podría realmente transformar su pasado en un aliado? El tiempo y sus decisiones lo dirían. La mañana del encuentro con su antiguo jefe llegó más rápido de lo esperado. Javier se despertó agitado, la adrenalina pululando por su sistema. Tras un desayuno ligero, se miró al espejo y notó la mezcla de incertidumbre y determinación grabada en su rostro. Sabía que la reunión no solo era una oportunidad laboral, era la prueba definitiva de su capacidad para reconfigurar su vida profesional. Cuando llegó a la oficina de su antiguo jefe, el ambiente se sintió ajeno, como un eco de lo que había sido. Las paredes revestidas de logros pasados lo encaraban, recordándole su antigua identidad profesional y la presión que eso conllevaba. Sin embargo, algo dentro de él pulsaba con insistencia. Quería presentar una nueva versión de Javier, uno que había aprendido de sus fracasos en lugar de ser definido por ellos. Al entrar a la sala de reuniones, su antiguo jefe lo recibió con un apretón de manos firme. Las sonrisas fueron cortas, pero el aire cargado de expectativas hizo que Javier sintiera que cada palabra contaba. La conversación comenzó de manera superficial, pero él se dedicó a escarbar más profundo, utilizando su voz renovada para hablar sobre sus aprendizajes de los últimos meses. «Mira, Javier, la realidad es que entiendo lo difícil que ha sido este tiempo para ti», dijo su jefe, mientras Javier sentía cómo sus partes vulnerables afloraban. La empatía era palpable, y eso lo hizo abrirse. En su discurso, mencionó cómo había estado buscando mejorar sus habilidades en liderazgo y cómo había comenzado a colaborar en proyectos que lo empujaron a salir de su zona de confort. Era un esfuerzo consciente por demostrar que su valor iba más allá de lo que había sido. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió a Javier. Su exjefe, tras escuchar la evolución de su historia, le propuso un proyecto colaborativo. «Te veo más maduro y con una perspectiva distinta. Me gustaría que trabajáramos juntos de nuevo, pero esta vez en algo diferente, un espacio donde puedas influir en decisiones estratégicas». La mezcla de temor y emoción se arremolinó en su estómago. Era una oportunidad que nunca había anticipado. Su mente pujaba en dos direcciones. Por un lado, la pura adrenalina ante la posibilidad del retorno. Por otro, el miedo de caer nuevamente en un entorno que lo había decepcionado. Javier se forzó a recordar el consejo de su instructor sobre la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que el verdadero papel del crecimiento era permitir que los demás vean su autenticidad, su capacidad de cambio. Decidió, en ese momento crucial, ser sincero. «Agradezco la oferta», comenzó, «pero necesito aclarar que vuelvo con una perspectiva distinta. He aprendido que solo puedo aportar si mis valores están alineados con el trabajo que hago. Estoy enfocado en avanzar hacia el liderazgo positivo y no pienso comprometer eso en ningún contexto». La respuesta de su jefe, inicialmente sorprendida, se transformó en una mirada de respeto. «Me parece justo», contestó. «Ese enfoque puede ser justo lo que necesitamos aquí». Javier sintió un leve alivio cruzar su pecho, una validación de que sus esfuerzos por redefinirse podían estar en sintonía con lo que otros valoraban. Al salir de la reunión, el corazón de Javier latía con fuerza. Era un nuevo comienzo, pero le quedaba una incógnita. ¿Se había alejado realmente del pasado o su historia aún lo perseguía? Mientras las preguntas danzaban en su mente, un mensaje llegó a su teléfono. Una invitación a un seminario sobre liderazgo transformacional. La simetría era clara. El universo le presentaba una nueva chance. Javier inhaló profundamente. La tendencia a volver a lo conocido siempre lo había mantenido estancado. Ahora era el momento de no solo tomar la oportunidad que se presentaba, sino de exigir su propio crecimiento.
Su destino se desdibujaba y al mismo tiempo se tornaba más nítido. Las luces del seminario brillaban ante él, llenas de promesas y posibilidades. Sin embargo, una pregunta seguía presente. ¿Sería capaz de consolidar este nuevo Javier en una realidad tangible o caerían los viejos patrones? En su interior, una lucha comenzaba y la respuesta definiría su futuro. Javier llegó al seminario unos minutos antes de que comenzara, con la mente aún llena de las dudas que habían surgido tras su reunión con su antiguo jefe. Los ecos de su antiguo trabajo resonaban en su cabeza, como un eco persistente que lo instaba a cuestionar si realmente podía aferrarse a su nueva visión. La sala era amplia, con un aire vibrante, lleno de profesionales dispuestos a aprender y crecer. Sin embargo, a pesar del ambiente de optimismo, su estómago seguía en un nudo. Al encontrarse rodeado de personas emprendedoras, Javier sintió la presión de no solo aprender, sino de ofrecer una versión sólida de sí mismo. Se sentó en la parte trasera y observó a los demás. Cada uno de ellos compartía sus propias historias, luchas y triunfos, destacando no solo sus habilidades, sino también sus debilidades. Era en ese contraste donde Javier comenzó a descubrir algo valioso. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de coraje. A medida que la oradora principal, una reconocida experta en liderazgo transformacional, comenzó su intervención, Javier se dio cuenta de que sus palabras resonaban en su interior. Hablaba sobre la importancia de ser auténtico y de cómo el liderazgo se basa en la conexión emocional con el equipo. Cada anécdota era un recordatorio de que el verdadero liderazgo no se trataba solo de dar órdenes, sino de cultivar la confianza y el respeto. Javier sentía que estaba teniendo una epifanía. La visión que había desarrollado en la reunión anterior no solo era válida, sino necesaria. Sin embargo, esa revelación fue acompañada por una preocupación creciente. ¿Podría realmente aplicarlo? La respuesta se deslizó en su mente como una pregunta desafiante. ¿Qué pasaría si anhelaba el éxito a expensas de su autenticidad? Cada paso que diera en este nuevo entorno podría definir su futuro de manera irreversible. Durante la pausa para el café, se acercó a otros asistentes y empezó a compartir su historia, reflexionando sobre sus aprendizajes. Al principio, sus palabras eran vacilantes, pero a medida que se adentraba en su relato, notó que la vulnerabilidad comenzaba a transformar la conversación. La gente se interesaba, compartía sus propias luchas y se generaba un sentido de conexión genuina. Javier comprendió que estaba cultivando un ambiente de confianza, el mismo que había anhelado en su carrera. Mientras los días avanzaban en el seminario, Javier siguió participando activamente, desafiando sus propios límites. Con cada interacción, su fortaleza creciente estaba moldeando una nueva identidad, una que estaba en línea con sus valores. Comenzó a recibir elogios de compañeros por su forma de liderar las discusiones en los grupos de trabajo, y eso lo motivó aún más. Una noche, después de una jornada intensa de aprendizaje, recibió un mensaje inesperado. Era de su antiguo jefe. «Javier, quiero hacer un seguimiento de nuestra conversación. Estoy interesado en saber más sobre tu enfoque en liderazgo positivo. ¿Podrías presentarlo al equipo?» Su corazón se detuvo un instante. Era una invitación a no solo discutir su nuevo enfoque, sino a ponerlo en práctica. La ansiedad y la emoción convergían en su pecho. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su antiguo entorno con una nueva perspectiva? Sería una oportunidad para demostrar que su cambio no era solo discursivo, era tangible y real. Se tomó un momento para reflexionar sobre lo que significaba esta propuesta. Poner su nuevo liderazgo a prueba sería crucial, pero también arriesgado. Mientras contemplaba esa propuesta, una pregunta emergió entre sus pensamientos. ¿Podría demostrar que había evolucionado de verdad, aunque el miedo a los viejos hábitos todavía lo acechara? Todos los pasos que había dado en el seminario parecían prepararlo para este instante, pero el temor por un posible fracaso seguía presente. La decisión pausó su respiración,
Pero una parte de él sabía que ahora solo podía avanzar. El tiempo apremiaba, y su respuesta podía definir la próxima fase de su carrera. ¿Se atrevería a dar el paso hacia una autoridad genuina, o jugaría seguro y se quedaría en la sombra de su antigua identidad? En su interior, la lucha por consolidar su ser auténtico había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. La incertidumbre lo invadió, pero también una chispa de determinación. Mientras escribía la respuesta a su antiguo jefe, sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Javier, al fin, se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. Había recorrido un camino lleno de incertidumbre y crecimiento, pero en su interior sabía que había avanzado. La oportunidad de presentar su enfoque en liderazgo positivo al equipo de su antiguo jefe se manifestaba ahora como un espejo que reflejaba su transformación. Repasó las palabras en su mente, recordando cada lección aprendida, cada conversación, cada arriesgada interacción que lo había empoderado en los últimos meses. Días después, el día de la presentación llegó acompañado de una mezcla de adrenalina y calma. A medida que se acercaba a la sala de conferencias, Javier sintió el latido de su corazón resonar como un tambor en sus oídos. Su mente estaba poblada de recuerdos sobre viejas dinámicas y tensiones. Sin embargo, lejos de dejarse dominar por el pasado, las experiencias acumuladas lo empujaban a adoptar una postura firme. Todo lo que había luchado por construir estaba a punto de manifestarse en este escenario. Cuando entró a la sala, un silencio incómodo se instaló. Miradas curiosas y algunas desconfiadas se dirigían a él, y a pesar de que la inseguridad asomaba como un fantasma, Javier respiró hondo y decidió no retroceder. Era el momento de demostrar que su nuevo camino era real y que su voz tenía valor. Se encontraba listo para dar no solo una presentación, sino un testimonio de su evolución. Al comenzar, sus palabras fluyeron con claridad. Habló sobre la importancia de reconocer los fracasos como partes integrales de la trayectoria de cada persona, enfatizando que nunca era tarde para reinventarse y forjar un futuro brillante. Mencionó cómo su experiencia reciente había sido un catalizador para redescubrir sus habilidades, para apoyarse en la empatía como herramienta de comunicación y conexión. Cada palabra era un ladrillo que erguía los cimientos de su nueva filosofía. El público, compuesto por antiguos colegas y nuevos rostros, era una amalgama de emociones. Algunos parecían escépticos, mientras que otros escuchaban con interés genuino. Pero Javier no podía permitirse dudar. Al concluir su exposición, sentía que había compartido no solo su habilidad técnica, sino su humanidad. Se propuso establecer un puente de confianza, no solo con su antiguo jefe, sino con todos los presentes. Con una sonrisa tranquila y renovada, Javier abrió el espacio para preguntas. El primer comentario que surgió fue de su antiguo jefe, quien sin rodeos preguntó: ¿puedes darnos un ejemplo concreto de cómo implementarías este enfoque en un proyecto real? La pregunta, aunque exigente, se sintió como una invitación a demostrar lo que había aprendido. Respondió con seguridad, describiendo cómo podría transformar dinámicas conflictivas en espacios de colaboración. Explicó cómo invitar a todos los integrantes del equipo a aportar ideas, creando un ambiente inclusivo que fomentara la creatividad y el compromiso. A medida que hablaba, Javier notó que las miradas depositadas en él comenzaban a cambiar. La curiosidad reemplazaba a la crítica, y eso alimentaba su creciente confianza. Finalmente, después de un intercambio constructivo, el jefe de Javier tomó la palabra. Felicidades, Javier. Has construido un argumento sólido y convincente. Estoy impresionado por tu crecimiento y cómo estás preparando el camino para un liderazgo positivo. Tomaremos en cuenta tus ideas en los próximos proyectos, expresó. Las palabras resonaron en su mente como un triunfo personal. Había logrado enfrentar un capítulo de su vida que lo había llenado de inseguridades y había emergido no solo vencedor, sino profundamente fortalecido. Con esa validación, se sintió el peso de una carga desvanecerse. Javier estuvo cada vez más consciente de que no solo había renacido profesionalmente,
sino que sus esfuerzos en el ámbito personal también estaban teniendo un efecto profundo. Se dio cuenta de que había dejado de preguntarse si era digno. Ahora sabía que su valor provenía de su capacidad para aprender, adaptarse y, sobre todo, conectar genuinamente con los demás. Había emergido del desafío del miedo y la incertidumbre con un nuevo propósito. Días después, recibió un mensaje que lo llenó de satisfacción. Era una invitación para formar parte de un proyecto de liderazgo que había propuesto a su antiguo jefe. Este sería el primer paso para estructurar un equipo basado en su visión renovada. La alegría que sintió en ese instante era inigualable. No solo estaba obteniendo un nuevo trabajo, estaba obteniendo el espacio para ejercer un papel transformador. Con la convicción y la autenticidad que había cultivado, Javier se preparó para avanzar en su nueva vida profesional. La historia de sus fracasos había dado paso a un relato de reconciliación consigo mismo y con su entorno. Había conquistado no solo su carrera, sino también la necesidad de ser fiel a sí mismo. El camino aún tendría sus desafíos, pero ahora, con una confianza sólida y una reciente claridad de propósito, Javier estaba listo para enfrentarlos. En resumen, la vida le recordó a Javier que los fracasos pueden ser el terreno fértil para un renacimiento. Ahora, la mirada en el futuro, el joven arquitecto entendió que el viaje personal no termina con un éxito. Es un continuo proceso de descubrimiento. Siguió trabajando en sí mismo y cultivando su potencial, sabiendo que su historia de superación seguiría evolucionando. Con un paso firme y claro, se dirigió hacia la puerta del futuro, con la cabeza en alto. Estaba listo para demostrar que realmente había llegado a ser el arquitecto de su propia vida. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.